Mecánica de la circulación. Bueno, mis niños, en esta ocasión vamos a mirar todos aquellos términos que hacen parte de la mecánica, pero que inevitablemente son aplicables a los procesos humanos, específicamente en esta ocasión a la circulación. Sistema circulatorio. El sistema circulatorio está constituido por el corazón, los vasos y evidentemente por la sangre. El corazón, mis niños, tiene unas divisiones anatómicas que son fundamentales a la hora de su funcionamiento. Entonces encontramos que el corazón está dividido en dos porciones, un corazón derecho y un corazón izquierdo. Que estas dos porciones a su vez están divididas en aurícula derecha y ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Estas son fundamentales en el proceso de bombear la sangre y por supuesto está constituido por unas valvulitas que son las que permiten que el flujo se dé generalmente, si está bien una persona, si no tiene complicaciones patológicas, el flujo debe darse en una sola dirección. De allí que estas valvulitas sean tan importantes y reciben el nombre de, por ejemplo, esta que conecta aurícula y ventrículo derecho recibe el nombre de válvula tricúspide o tricuspidia. Esta valvulita que encontramos acá conectando también las dos porciones o las dos cámaras del corazón izquierdo se llama válvula mitral. Y encontramos también estas camaritas, estas dos camaritas que van hacia los vasos y se llaman respectivamente válvula pulmonar y válvula aórtica o aorta. También encontramos los grandes vasos que son, por ejemplo, esta vena cava inferior y acá vena cava superior. Encontramos también la arteria aorta con sus tres ramificaciones y encontramos también el tronco pulmonar que va a dar paso o que va a dar nacimiento a las arterias pulmonares. Por este ladito encontramos también a las venas pulmonares derechas e izquierdas, superiores e inferiores. Recordemos pues que la sangre llega a nuestra aurícula derecha a través de estas venas que drenan la sangre de la porción superior del cuerpo y de la porción inferior del cuerpo, y que de la aurícula derecha pasa a nuestro ventrículo derecho, y que de aquí va hasta el tronco pulmonar y posteriormente hacia nuestros pulmones, donde esta sangre debe oxigenarse para volver nuevamente ahora por estas venas pulmonares. De estas venas pulmonares ingresa a nuestra aurícula izquierda, pasa por esta valvulita y nuestro fuerte ventrículo izquierdo impulsa esta sangre por la arteria aorta. De aquí que se vaya a repartir esta sangre por estos tres tronquitos que tienen nombre de, por ejemplo, este recibe el nombre de arteria subclavia, esta se llama carótida común y este se llama tronco brachiocefálico. Entonces, ya habíamos mencionado que el sistema circulatorio obviamente también está constituido por una red de capilares. En estos capilares es donde se da el intercambio en sí mismo. Y que estos capilares, digamos que estos grandes vasos que encontramos acá, a medida que van recorriendo nuestro cuerpo, se van haciendo más pequeños y más pequeños y más pequeños hasta ser supremamente pequeños y supremamente permeables, que en estos capilares es que van a tener contacto con nuestras células. Como ya lo habíamos mencionado, y es que nuestra sangre
es un fluido. Recordemos pues que los fluidos tienen unas características específicas y particulares que los hace tan especiales. Por ejemplo, los fluidos tienen la capacidad de tener una presión, de adquirir una temperatura, de presentar una viscosidad y de tener una densidad, entre otras características. Entonces, la sangre a su vez está constituida por un montón de, digamos que está integrada por muchas cosas. Ejemplo, una de ellas es la cantidad de glóbulos rojos que tenemos, la cantidad de glóbulos blancos que tenemos. Recordemos que estos son fundamentales en los procesos de defensa de nuestro organismo, y el montón de plaquetas con las que contamos. Estas son fundamentales en los procesos de reparación celular, en los procesos de coagulación sanguínea. También, mejor dicho, estas células están nadando en un líquido que se llama plasma. Este plasma, que es como de color amarillento, este plasma está constituido por proteínas como la albúmina, está constituido por hidratos de carbono, está constituido por lípidos, electrolitos. Recuerden que en la clase anterior miramos cuáles eran esos electrolitos, por productos metabólicos, y que las funciones de nuestra sangre básicamente es transportar los nutrientes a todas las células de nuestro organismo, llevarse también, recoger todos aquellos productos metabólicos que ya no le sirven para nada a la célula. Fundamental el proceso que tienen de transportar las hormonas. Y, por supuesto, mantener la homeostasis, que consiste básicamente en mantener el organismo equilibrado. Por este lado, encontramos que nuestro sistema circulatorio es también un circuito. Quiere decir que hay, digamos, si colocamos una partícula en el corazón izquierdo, por ejemplo, lo que se espera es que esa partícula vaya por algunos conductos de todo el paseíto por el cuerpo y regrese nuevamente. Es decir, ¿qué circuito se refiere específicamente a ese recorrido que hace la sangre? Entonces, tenemos que nuestro corazón consta de dos bombas fusionadas en un solo corazón. Ya habíamos mirado que nuestro corazón está partido y es derecho e izquierdo. Y que estos dos circuitos, o estos dos corazones, lo que hacen es que impulsan esa sangre. De esta manera, el ventrículo izquierdo del corazón bombea la sangre oxigenada por la contracción de sus músculos a una presión de casi 125 milímetros de mercurio por la arteria aorta, que ya miramos que es la que tiene las 3 ramificaciones, y se reparte por todos los órganos y tejidos del cuerpo a través del sistema arterial. Recordemos, muchachos, que clásicamente podemos hablar de dos tipos de circulación, una circulación mayor y una circulación menor, y que allí mismo están relacionados esas dos cavidades de nuestro corazón, derecho e izquierdo, y que la sangre que de nuestro corazón izquierdo pasa a nuestros pulmones para ser oxigenada y regresar nuevamente por el corazón izquierdo se conoce como circulación menor, y que la circulación que de ese corazón izquierdo pasa a nuestro tronco aórtico y se divide en el resto del cuerpo se conoce como circulación mayor o sistémica. Algo que tenemos que tener en cuenta, mis niños, es que, por ejemplo, la fuerza que utiliza nuestro corazón izquierdo para bombear esa sangre a todas las células de nuestro organismo es muchísimo mayor a la fuerza que utiliza nuestro corazón
para bombear esa sangre solamente al pulmón. Recuerden que anatómicamente nuestro corazón está rodeado por los pulmones. Si bien no está rodeado, está pegadito. Sí están en contacto y está muy cerquita. Es decir, que no necesita tanta fuerza, no necesita bombear con tanta presión para que esa sangre llegue hasta nuestros alveolos. En los lechos capilares, la sangre hace su trabajo de intercambio de nutrientes y desechos y regresa posteriormente al sistema venoso, finalizando el recorrido en la vena cava superior e inferior para ingresar a la aurícula derecha e izquierda. Recordemos, mis niños, que el intercambio se hace en ese espacio intersticial, es decir, el espacio que está entre células y células. Hasta allí, son tan pequeños esos capilares que incluso llegan hasta allí. Entonces, recuerden que nuestra sangre arterial es una sangre oxigenada. Luego nuestra sangre venosa es una sangre desoxigenada, que es, digamos que es la sangre que recoge todos esos residuos metabólicos y demás de nuestro organismo, y que ellos tienen que ir después de pasar por el corazón. Ellos pasan entonces por el hígado o pasan por el riñón, y que allí se van depurando. En esta imagen podemos ver que la configuración de nuestras venas es diferente y que también encontramos unas valvulitas. Estas valvulitas se abren y se cierran de acuerdo a la necesidad. Recordemos pues que nuestra sangre, por ejemplo, la que va de nuestros pies a nuestro corazón, va en contra de la gravedad. De allí que sean necesarias estas válvulas. Por ejemplo, la sangre sube, pero por acción de la gravedad debería bajarse de nuevo. Pero estas valvulitas se cierran y evitan que exista ese flujo que se llama flujo retrógrado, y que cuando empiezan a dañarse estas valvulitas y esta sangre tiene la posibilidad de regresar nuevamente, de bajarse, mejor dicho, se empiezan a crear unos ensanchamientos aquí en estas porciones, acá en estas porciones se empieza a acumular esa sangre y empiezan a formarse lo que patológicamente o lo que comúnmente se conoce como venas varicosas. Es decir, que nuestras venas, se ensanchan, se estiran, se vuelven por sus características histológicas. Las venas son más débiles, más flexibles en comparación con las arterias, y que esto les posibilita ser un reservorio, pero también posibilita que estas valvulitas se puedan dañar, se ensanchan, se estiran y se producen nuestras, Dios nos guarde, venas varicosas. En esta imagen, que a mí me gusta mucho, se supone que describiríamos el recorrido, pero eso ya lo hicimos. Ese recorrido ya lo sabemos, ya lo tenemos mecanizado. Importante. Digamos que el corazón funciona como un motor. El motor de ese circuito que llamamos circulación, o ese circuito circulatorio. Entonces, el corazón indiscutiblemente realiza un trabajo, porque hay un fluido que se está desplazando y porque hay una fuerza que se está ejerciendo o que está ejerciendo el mismo corazón para impulsar este fluido. Aquí podemos mirar nuestra gráfica que nos muestra, que nos indica que evidentemente las presiones en ambos lados del corazón son diferentes. Por ejemplo, la presión que hace el ventrículo izquierdo para bombear toda esa sangre, y que la encontramos aquí,
corresponde a unos 120 milímetros de mercurio y que este movimiento de presión que hace el corazón para que esa sangre vaya impulsada a todo nuestro cuerpo se llama sístole y es la fase de contracción, pero que existe otra fase que es de relajación de nuestro corazón y que permite el llenado de las aurículas, y que esta relajación tiene el nombre o recibe el nombre de diástole, y que en este momento esa presión va a medir unos 80 milímetros de mercurio. ¿Qué nos quiere decir esto y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida cotidiana como futuros enfermeros? Resulta de que cuando nosotros vamos a medir la tensión arterial o la presión arterial, como comúnmente la conocemos, vamos a medirla a un paciente, tenemos que tener claro que los valores normales de estas presiones sistólica y diastólica son: en sístole tenemos 120 milímetros de mercurio y en diástole tenemos 80 milímetros de mercurio, y estas son las presiones normales. Como podemos evidenciar en nuestra imagen, si se fijan, las venas tienen muy poquita presión, casi tanta como cero presión, que en nuestros capilares se presenta muy poca presión y que este poquito de presión es la presión justa y necesaria para que exista ese intercambio de nutrientes o ese intercambio de oxígeno que se da entre las células y nuestros vasos sanguíneos, que evidentemente encontramos una presión que es menor si se fijan en los pulmones. Y esto quiere decir que, por ejemplo, para vencer la resistencia del aire que encontramos en nuestros pulmones, no necesita nuestra sangre tanta presión, sino muy poquita presión. Además, pues, de que el circuito, como es cortico, recordemos que es la circulación menor, entonces la presión ejercida por nuestro corazón es mucho menor. Como habíamos dicho anteriormente, la presión con la que sale impulsada la sangre de ese corazón o de esos corazones es alta, es relativamente alta. Pero, ¿qué pasa con esos capilares que habíamos dicho que son tan pequeñitos, que son supremamente pequeños? Un capilar mide aproximadamente 1 milímetro de longitud y el diámetro está entre 5 y 10 micrómetros. Entonces, por estos capilares puede pasar más o menos un solo glóbulo rojo, y eso, por ahí deformándose y agachando la cabeza y espichando la barriga, mejor dicho. Entonces, lo que sucede es que existe una relación que nos indica que la tensión que sienten esos capilares es proporcional al radio de esos capilares. Imagínense, si de diámetro tienen 5 o 10 micrómetros, ¿cuánto tendrán de radio? La mitad de eso, ¿cierto? Entonces el radio es tan pequeño, y aun cuando la presión sea tan grande, la tensión que van a sentir esos capilares es supremamente pequeña porque es proporcional al radio también de ellos. Esto quiere decir que si el radio del tubo es muy pequeño, la tensión también lo es. Recordemos pues que la tensión corresponde a esa fuerza que el fluido es capaz de ejercer sobre las paredes de los capilares, vasos y arterias. ¿Qué pasa con la densidad de la sangre? Recordemos que densidad es igual a la masa de ese cuerpo y el volumen sobre el volumen que representa. Tenemos entonces que la sangre es ligeramente más densa que el agua.
teniendo así pues una densidad de 1.04 gramos en centímetros cuadrados, en centímetros cúbicos, perdón, y que generalmente la sangre presenta un flujo laminar. Recordemos pues que en mecánica de fluidos habíamos mirado en qué consiste eso del flujo laminar, pero vamos a recordarlo. Nuestros vasos sanguíneos son unos tubos, por decirlo de alguna manera, son unos cilindros huecos y resulta de que ese flujo laminar, que es como normalmente se mueven los fluidos, quiere decir que esa sangre a través de esos vasos sanguíneos se va a ir desplazando en láminas, es decir, como una capa por encima de la otra, por encima de la otra, por encima de la otra, y como el diámetro o como la figura que describe ese tubo es circular, vamos a encontrar que la sangre que está pegadita a esos tubos, a esas arterias, a esas venas que está pegada a esa pared, va a viajar a través del tubo de manera lenta, muy lenta. La velocidad va a ser muy poquita, pero que a medida que se hace central, esa velocidad va a ir aumentando, de manera que en el punto más central, más radial, vamos a encontrar que esa velocidad es grandísima, así como la podemos evidenciar en esta figura. De modo que esta puntica que está más adelantada quiere decir que en este punto ese fluido, esa sangre se está moviendo, se está desplazando de manera más veloz. Por otro lado encontramos el flujo laminar y este flujo laminar suele ser patológico y este nos dice que esas láminas, o mejor dicho, que ese fluido no se está desplazando como es normal, sino que está devolviendo. Ahora, ¿qué pasa con esas bifurcaciones? Recordemos que las arterias son grandes vasos y que a través de su recorrido en nuestro cuerpo ellas van achicándose y se van convirtiendo cada vez en vasos más pequeños, se van ramificando. Resulta que el área transversal de una arteria, y área transversal quiere decir, por ejemplo, si yo corto ese tubo, como lo que tenemos aquí, ese cilindro, yo voy a medir específicamente esta área. El área transversal de esa arteria grande es mucho más pequeña que la sumatoria de todas las áreas transversales de todos los pequeños vasos. Por ejemplo, el área transversal de la arteria aorta es mucho más pequeña a la sumatoria de las áreas transversales de las arteriolas y mucho más pequeña aún que la sumatoria de las áreas transversales de los capilares. Entonces, en esta gráfica podemos mirar, si se fijan, que en las arterias encontramos un área transversal bastante pequeña, pero si miramos, aquí están los capilares, encontramos un área transversal grandísima. ¿Qué quiere decir esto a nivel físico? Por ejemplo, que en esas áreas transversales, mejor dicho, en esas arteriolas que tienen un diámetro tan pequeño, la velocidad de la sangre va a ser muy pequeña, porque en efecto depende de ese diámetro. Y la presión también va a ser mucho más pequeña en estos vasos diminutos.
Por ejemplo, aquí encontramos que el área de la aorta puede estimarse en 7 centímetros cuadrados, mientras que el área de todos los capilares es superior a 4.000 centímetros cuadrados. Entonces, tenemos una formulita que nos permite hacer el cálculo matemático de cuánto se estima eso y que además nos permite decir que la velocidad del flujo sanguíneo es directamente proporcional al flujo de sangre, es decir, al volumen de sangre, pero que es inversamente proporcional al área transversal del vaso. Entonces tenemos que la velocidad del flujo sanguíneo es igual al volumen del flujo sanguíneo, que generalmente se mantiene constante, y dividido entre la superficie transversal. Esto quiere decir que, por ejemplo, la velocidad de la sangre en una arteria grande o en un vaso grande como lo es la aorta es mucha más, o sea, tiene más velocidad la sangre cuando pasa por la aorta que cuando pasa, por ejemplo, por una arteriola. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la superficie transversal vascular es mucho más grande. Bueno, y en esta ocasión vamos a hablar ahorita del número de Reynolds. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, básicamente el número de Reynolds depende de dimensiones como la densidad, la viscosidad y la velocidad del fluido. Este número va a ayudarnos a decir si el flujo en un vaso sanguíneo es turbulento o es laminar. Este número no tiene dimensiones. Entonces podemos decir que cuando el número de Reynolds es menor a 2000, podemos encontrar en un vaso sanguíneo un flujo que es laminar. Por el contrario, si el número de Reynolds nos da un valor mayor a los 4000, decimos que en ese tubo o en ese vaso el flujo es turbulento. Este número se aplica básicamente a todos los fluidos y obviamente al fluido sanguíneo. Entonces, nos quiere decir que existe una relación que es inversa de las fuerzas inerciales que tienen que ver con el movimiento de ese líquido, que en este caso sería la sangre, sobre las fuerzas viscosas. Y recordemos que viscosidad es aquello que se opone al movimiento. Básicamente, este número nos determina eso. ¿Listo? Volemia es un término importante en el proceso de la circulación sanguínea. Resulta que volemia hace referencia al volumen total de sangre. Una persona promedio, una persona normal, digamos que una persona que tiene unos 70 kilogramos, tiene en promedio unos 5.6 litros de sangre o unos 4.9 litros de sangre, y esto varía de acuerdo a varias condiciones. Ejemplo, si es un hombre o es una mujer. Recordemos pues que los hombres generalmente tienen mayor contextura. Eso hace que necesiten mayor volumen sanguíneo. Otra de las cuestiones de pronto es el estado nutricional de la persona. Si una persona está deshidratada, generalmente va a tener un volumen de plasma reducido. También podemos decir que si una persona está obesa, entonces como su peso es mayor a su volumen sanguíneo, en proporciones esta persona va a tener una volemia disminuida. También pasa, por ejemplo, cuando una persona
tiene un accidente y tiene mucha pérdida de sangre. Se dice que entra o que podría entrar en un shock hipovolémico. Esto quiere decir que el volumen de sangre que se ha perdido supera el mecanismo de compensación del organismo. Entonces empieza a fallar el sistema circulatorio por falta pues de sangre. La sangre naturalmente tiene una distribución característica. Por ejemplo, el 84% de todo el volumen sanguíneo, más o menos, se encuentra en la circulación sistémica. Si se fijan, es un valor bastante grande, pero recordemos que esta circulación sistémica es la que va a llegar a todo el cuerpo. El 16% restante está generalmente en el corazón y los pulmones, es decir, haciendo parte de esa circulación menor. Del 84% que está en la circulación sistémica, el 64% más o menos está en las venas. Recordemos pues que la histología de las venas o las características que tienen las venas permite que ellas actúen como unos reservorios naturales de sangre. Es decir, que allí en ellas se encuentra una cantidad de sangre grandísima. Imagínense, el 64%, el 13% lo vamos a encontrar en las arterias y el 7% del resto de sangre vamos a encontrarlo en los capilares y en las arteriolas, que son, digamos que, la puntica, el cachito entre las arterias menores y estos vasos capilares. Pero existen otros órganos que naturalmente reservan sangre y el corazón reserva aproximadamente el 7% de la sangre. Y en los pulmones se reserva más o menos el 9% de este volumen sanguíneo. Recordemos también que existen órganos que actúan como reservorios y estos son como el hígado y los riñones. Entonces en estos órganos vamos a encontrar un volumen bastante grande de sangre que en el momento en el que exista una pérdida significativa, este volumen que está guardado va inmediatamente a suplir y se va a integrar a esas circulaciones sistémicas, a esas circulaciones menores, para compensar pues la pérdida que haya anteriormente. Otro concepto importante que encontramos es el concepto de gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir gasto cardíaco? Este concepto o esta medida hace referencia al volumen total que pasa por un vaso determinado, pero a ese volumen en un tiempo determinado. El volumen generalmente se mide en litros y el tiempo en minutos. También es posible decir que el gasto cardíaco hace referencia al volumen de sangre eyectado, es decir, que sale del corazón en el momento en el que hay una contracción, es decir, en el momento en el que se da un latido cardíaco. Dicho de otro modo, podemos decir que, por ejemplo, 62.5 mililitros de sangre son expulsados cuando un corazón late. A esto hace referencia el gasto cardíaco. Físicamente encontramos el concepto de un matemático francés que se llamó Poiseuille o algo así. El caso es que este señor nos dice que el gasto cardíaco está inversamente relacionado con la longitud del vaso y con la viscosidad del fluido que pasa por ese vaso, que en este caso sería la sangre, pero que además está directamente relacionado con
la variación de la presión. Recordemos, muchachos, que la sangre siempre se mueve de donde hay más presión a los vasos donde hay menos presión. Entonces, y que también es directamente proporcional a el área transversal de ese vaso. Aquí tenemos lo mismo, solamente que aquí estamos mirando el gasto cardíaco como una velocidad de flujo. Pero tiene sentido porque recordemos que gasto cardíaco es un volumen que pasa por un tiempo. Es decir, que yo estoy midiendo básicamente qué tan rápido está pasando ese fluido o ese flujo sanguíneo por ese vaso. Entonces tiene mucho sentido. Ahora tenemos otro concepto que hace referencia a la vasoconstricción o a la vasodilatación. Recordemos pues que vasoconstricción es cuando, por ejemplo, aquí esto o esta cavidad por donde puede pasar el líquido se hace más pequeña, se estrecha, la luz se hace menor, y que vasodilatación hace referencia a la expansión de la luz del vaso. Ahorita vamos a ver una de las modificaciones de la fórmula que nos propone el señor Pousville. Aquí nos está diciendo que, por ejemplo, debemos mantener el gasto cardíaco normal y que para mantenerlo normal, si el resto de las cosas varían o si varía específicamente la presión, o mejor dicho, para mantener este gasto cardíaco normal, debe existir una variación de la presión. Entonces, ¿por qué se sube la presión? Digamos que debe mantenerse un flujo sanguíneo constante, y lo encontramos aquí, un flujo sanguíneo constante, pero para que este flujo sanguíneo constante se dé, por ejemplo, si la viscosidad sanguínea aumenta, entonces la variación de la presión debe aumentar para compensar o para igualar estos dos valores. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, frente a una disminución del radio del vaso, debe existir un aumento de la variación que existe en esa presión para que el caudal que tenemos acá se mantenga constante. Esto en el sistema circulatorio del hombre es uno de los mecanismos propuestos para explicar la hipertensión arterial. Un aumento de la resistencia periférica haría que el caudal en sitios clave disminuya, lo que determina una respuesta cardíaca, como el aumento de la presión arterial que tendría o que tendería a restituir el flujo sanguíneo. Ejemplo, si la sangre se hace muy viscosa y se debe mantener el flujo sanguíneo constante, la presión sanguínea tiende a aumentar. ¿Cierto? Recordemos que en esta relación matemática nos está diciendo que esa variación de la presión está determinada por el flujo sanguíneo, es decir, el gasto cardíaco, la longitud del vaso y la viscosidad de la sangre. Estos son los que determinan directamente esa variación de la presión. Y que inversamente encontramos el radio de ese tubo o de ese vaso sanguíneo por donde vaya a pasar esa sangre. Es decir, si el radio disminuye muchísimo, la presión va a subir. Si el radio es muy amplio, la presión va a disminuir por la relación matemática que encontramos aquí. En esta imagen podemos contemplar algunas de las causas de la hipertensión arterial. Ejemplo,
una placa ateromatosa en un vaso sanguíneo. Aquí lo podemos evidenciar. Miren, el radio de ese vaso está disminuido, por lo tanto, si se quiere tener el mismo gasto cardíaco, resulta de que la presión debe aumentar. Por otro lado tenemos el consumo de bebidas alcohólicas. El alcohol es un vasoconstrictor por excelencia, lo que también disminuye la luz de los vasos. Encontramos también que el consumo del sal es uno de los factores predisponentes para que una persona desarrolle hipertensión arterial. El consumo de sal estimula la producción de una hormona antidiurética, es decir, que el volumen sanguíneo por exceso de líquidos en nuestro cuerpo va a aumenta la volemia. Por lo tanto, si aumenta la volemia, debe aumentar la presión sanguínea. Miremos nuevamente la formulita matemática y nos vamos a fijar que si aumenta el volumen sanguíneo, aumenta directamente la presión. ¿Listo? Otra de las causas importantes es el cigarrillo y también la obesidad. La velocidad de la sangre es otra cuestión que nos interesa muchísimo. Cuando el área de la sección transversal de todos los vasos aumenta, como en el caso de los capilares, la velocidad disminuye en esos vasos. Y cuando el área de la sección transversal disminuye, como en el territorio venoso, la velocidad aumenta. Es decir, en este caso, ¿dónde encontraríamos mayor velocidad? En los vasos capilares o en las venas. En las venas vamos a encontrar mayor velocidad que en los vasos capilares. Esto básicamente por el área de sección transversal de esos vasos. Por otro lado, encontramos otra aplicación de un término físico que podemos aplicar a la biología o a la fisiología de nuestro sistema circulatorio. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Nos dice que, que nuestro sistema circulatorio es un circuito y que el flujo sanguíneo o ese gasto cardíaco que hace referencia al flujo sanguíneo es directamente proporcional a la variación de las presiones, pero es inversamente proporcional a la resistencia que encuentre la sangre para fluir a través de ese vaso sanguíneo. ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos a encontrar que esa resistencia de la sangre va a depender de las dimensiones de ese vaso sanguíneo y de la naturaleza del fluido. En este caso, hablamos de la sangre y decimos además que la sangre es viscosa, es decir, que se opone a ese movimiento o a ese fluir. Resistencia hace referencia también a la magnitud o a la capacidad o a las fuerzas de rozamiento o de fricción que existe entre las propias moléculas de ese fluido, pero más importante aún, entre las moléculas de ese fluido y la pared de los vasos por donde se están moviendo. También tenemos que la velocidad con la que circula la sangre en el interior de un tubo es directamente proporcional al flujo e inversamente proporcional a el área transversal del tubo, que eso ya lo teníamos. Recordemos que cuando hacemos referencia a ese flujo, hacemos referencia también a el gasto cardíaco.